Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén viendo el video. Bienvenidos al núcleo 7, Mujer Embarazada y Acompañamiento Prenatal. Vamos a dar este seminario virtual en dos partes. En una primera instancia vamos a hablar un poco de las modificaciones funcionales y anatómicas en la mujer gestante, y en una segunda parte vamos a hablar del acompañamiento prenatal. Entonces, las modificaciones fisiogravídicas son los cambios anatómicos y funcionales que va a sufrir, digamos, la embarazada en respuesta para adaptarse, digamos, a un nuevo ser, ¿sí? A una mayor demanda metabólica que esto va a implicar. Conocer estos cambios es fundamental para no confundir, digamos, cambios normales, fisiológicos, con alguna patología. Estas modificaciones se van a dar a nivel general, en todos los órganos y sistemas van a estar involucrados, y a nivel local en el aparato genital femenino. Entonces, comenzamos con las modificaciones generales. Vamos a ver un cambio en la actitud y en la marcha. Fíjense que va a cambiar lo que es el centro de la gravedad, porque la cabeza, ¿sí?, y el tórax se van a desplazar hacia atrás. Por lo tanto, va a aumentar la lordosis lumbosacra, ¿sí?, como un mecanismo de compensación. ¿Sí? Fíjense que acá una persona no embarazada, ¿sí?, y acá como se va desplazando, ¿sí?, el centro de gravedad. Y le da una postura característica a la mujer que llamamos el orgullo de la embarazada. Con respecto a la temperatura basal, va a haber un aumento entre 0,3 a 0,6 grados, solamente los primeros 3 meses del embarazo, que se debe a la acción de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo. Con respecto al aspecto general, bueno, es bastante variable porque no todas las mujeres van a pasar por los mismos síntomas. Generalmente están presentes en los primeros 3 meses, en el primer trimestre de embarazo, y se van desapareciendo para el segundo. Pueden presentar náuseas, vómitos, cansancio, pérdida de peso, somnolencia, ¿sí? Con respecto al peso corporal, van a ver que hay un aumento progresivo de peso. Lo ideal es que aumenten 1 kilo, o sea, lo deseable, 1 kilo por mes, a veces aumentan un poquito más, y al término del embarazo, entre 8 y 14 kilos, ¿sí?, con un promedio de 11,5 kilos. Es importante, digamos, esto bueno, lo vamos a ver de todas maneras después, estimar cómo comienza el embarazo la mujer, si comienza con un peso normal, o con bajo peso, o con sobrepeso. Entonces ahí vamos a ajustar un poquito de lo que es la actividad física y la alimentación de acuerdo con eso, ¿sí? También puede ser que en los primeros meses, por estas náuseas, vómitos que tiene la mujer, coma un poco menos y baje de peso, ¿sí? Eso también es esperado. ¿Y por qué aumenta de peso? Bueno, porque hay un aumento, un crecimiento del feto, aumenta también la placenta, la cantidad de líquido amniótico, también va a crecer el útero bastante, ¿sí?, las mamas, y porque aumenta el líquido, ¿sí?, extracelular. Hay mayor retención de líquido, que en realidad representa lo que más, o sea, lo que más va a tener injerencia en el aumento de peso, ¿sí?, ya que va a haber una retención de hasta 6 litros de líquido, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí?, qué factores van a intervenir en esta retención de líquidos, ¿sí? Por un lado tenemos que durante el embarazo hay un aumento en la secreción de estrógenos,
Esto hace que aumente la capacidad del tejido conectivo en retener agua y electrolitos. También, por otro lado, ¿sí? La posición del pie, ¿sí? Produce un estancamiento venoso a nivel de los miembros inferiores, lo que hace que haya un menor volumen de sangre circulando y también disminuya el gasto cardíaco. Por lo tanto, se van a activar los receptores de volumen y hace que se produzca la secreción, el aumento en la secreción de la hormona adrenocorticotrofina, ¿sí? Esto lo que hace es aumentar la reabsorción de agua, ¿sí? También, por otro mecanismo, va a haber aumento en la secreción de aldosterona, ¿sí? Que también hace que se aumente la reabsorción de agua y de sodio, ¿sí? También este menor cantidad de sangre circulando, digamos, de volumen sanguíneo circulando, hace que disminuya, ¿sí? La filtración a nivel del riñón, por lo tanto eso también hace que se filtre menos sodio, o sea, que se pierda menos sodio y menos agua, ¿sí? Después, otra cosa que va a pasar es que a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? hay un aumento en la presión intravascular, lo que hace que pase líquido, ¿sí? Al intersticio, ¿sí? Y favorezca la aparición de los edemas, sobre todo a nivel de los malleoles, ¿sí? A nivel del tobillo. Después a eso se va a sumar que el útero aumentado de tamaño va a empezar a comprimir las venas pelvianas, al igual que el hígado que está rotado y hace compresión sobre la vena cava, ¿sí? Esto hace que aumente la presión venosa femoral. Después también, a nivel de los vasos, de la circulación, como vamos a ver luego, hay una disminución de las proteínas circulando, por lo tanto disminuye la presión coloidosmótica u osmótica, que es lo mismo del plasma, que es la presión que la da las proteínas. Entonces eso favorece que pase agua al intersticio para equilibrar, digamos, las presiones. Y por último, hay un aumento en la permeabilidad capilar, de los capilares, que también hacen que se produzcan, digamos, los edemas, ¿sí? En el último trimestre del embarazo. Después, a nivel de la piel, vamos a ver que por el aumento en la secreción de la hormona melanocito estimulante, vamos a ver una hiperpigmentación más acentuada en las pieles más oscuras, para que note un poquito más, que se llama cloasma, que es la coloración a nivel de la frente, de las alas de la nariz, de los pómulos y del labio superior, ¿sí? También vamos a ver un aumento en la pigmentación a nivel de la areola mamaria, en las cicatrices, en los genitales externos y también la línea media abdominal, que ven por aquí, o también llamada línea alba. También como característicos van a producir las famosas estrías, ¿sí? A nivel de las vamos a ver a nivel de las mamas, a nivel acá del abdomen, ¿sí? ¿Y por qué se producen las estrías? Bueno, por este sobreestiramiento, ¿sí? De la piel hace que se rompan las fibras elásticas de la dermis. Después vamos a ver modificaciones a nivel del tejido celular subcutáneo, con aumento del tejido graso. A nivel de los músculos se va a producir hipertrofia e hiperplasia. ¿Qué significa eso? Bueno, la hipertrofia es el aumento del tamaño de las fibras musculares. Y la hiperplasia es el aumento en la cantidad de células que como resultado puede dar también un aumento del tamaño del órgano, ¿sí? A nivel de las articulaciones vamos a ver que hay una mayor movilidad, sobre todo en las articulaciones de la columna vertebral, de la sínfisis pubiana, de las sacroiliacas, ¿sí? De los miembros inferiores, todo ello con el objetivo de facilitar el paso.
A nivel de la sangre, vamos a ver que hay un aumento del volumen sanguíneo total, ¿sí? Pero en proporción se produce un mayor aumento del volumen plasmático en relación al volumen globular, ¿sí? O sea, mayor cantidad de líquido en relación a la cantidad de células sanguíneas. Eso se llama, eso produce, digamos, una hemodilución relativa, que es lo que llamamos anemia fisiológica del embarazo, ¿sí? Vamos a ver que el hematocrito, tanto el hematocrito como la hemoglobina, va a disminuir sobre todo en el tercer trimestre de gestación, ¿sí? Más o menos las 34 semanas. El hematocrito va a disminuir hasta el 33%, ¿sí? El 33%, si disminuye menos, bueno, está ahí, es patológico, y la hemoglobina puede descender hasta 11 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya menos de eso es patológico y hay que dar hierro, ¿sí? Después lo que vamos a ver es una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos, que como límite máximo normal o esperable es 16.000 milímetros, ¿sí? En el término del embarazo, por mililitro al término del embarazo. Se aumenta más, bueno, se considera patológico y habría que ver qué está pasando, probablemente esté relacionado con alguna infección. También vamos a ver cambios a nivel de, son por ahí un poco más leves, a nivel de las enzimas hepáticas, va a haber un leve ascenso, pero siempre dentro de los límites normales. Después los aminoácidos pueden disminuir un poquito, porque aumenta su expresión urinaria. Las proteínas van a disminuir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay una hipoproteinemia que hace que disminuya la presión osmótica y por lo tanto tiene que ver con el pasaje de agua al intersticio? La creatinina puede disminuir también, pero leve. Pero sí lo que va a aumentar son los lípidos, la insulina, que puede aumentar hasta 3 veces su valor en respuesta a la sobrecarga de glucosa, ¿sí? También puede estar aumentada la velocidad de eritrosedimentación, los factores de coagulación, pues ya se habla de que el embarazo es un estado procoagulante, ¿sí? Por el aumento del fibrinógeno y de los factores 7, 8, 9 y 10. Y en cuanto a las vitaminas, el hierro y el ácido fólico, en general van a disminuir. Por eso se les administra, digamos, o sea, se aconseja una alimentación variada y equilibrada, pero además se indica comprimidos de ácido fólico y de hierro, ¿sí? Desde el principio de la gestación. A nivel del aparato cardiovascular, ¿sí? Es muy importante la presión arterial, ¿sí? Que va a estar disminuida en la primera mitad de la gestación, ¿sí? O sea, generalmente las embarazadas tienen una presión más baja con respecto a fuera del embarazo, y en el trabajo de parto, por el esfuerzo que esto implica, va a aumentar, ¿sí? La presión. Por eso es tan importante tomar la presión en todos los controles del embarazo, y si detectamos una presión igual o mayor a 140-90, hay que estudiar, ¿sí? Después, en otro orden de cosas, tenemos que a nivel de los miembros inferiores va a estar aumentada la presión venosa, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, también ya algo habíamos hablado en las disciplinas anteriores, porque el aumento del tamaño del útero ejerce presión sobre las venas ilíacas y la cava inferior, al igual que la cabeza fetal, que va a apretar las venas ilíacas. También el hígado, que rotado va a apretar la vena cava a nivel diafragmático, y también porque se va a producir una sobrecarga, ¿sí? Hidrodinámica a nivel de la cava inferior por el importante drenaje, o sea, la importante cantidad de sangre que viene del útero, ¿sí? ¿Esto qué va a producir? ¿Cuál es la consecuencia
¿Qué va a producir todo esto? Bueno, que la embarazada tenga poca tolerancia al decúbito supino, o sea, cuando está acostada, sobre todo acostada boca arriba, ¿sí? Que, que aparezcan varices a nivel de los pies, de los tobillos, de todos los miembros inferiores, que incluso pueden llegar hasta la vulva, que se produzcan las hemorroides y de los edemas a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? También vamos a ver que está aumentado el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Que puede llegar hasta 6 litros por minuto. Acuérdense en que una persona que no está embarazada, lo normal es hasta 5 litros por minuto, bueno, aumenta hasta 6. También va a estar aumentada la frecuencia cardíaca, 15 a 20 latidos más por minuto, y del volumen sistólico. Va a estar disminuida las resistencias periféricas. También va a aumentar la oferta de oxígeno porque está aumentado su consumo, porque el bebé requiere más oxígeno, ¿sí? Y después, otro cambio que vamos a ver es a nivel del corazón, que en el último trimestre se va a desplazar hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Por elevación del diafragma. Bueno, a nivel del aparato respiratorio sucede algo parecido, ¿sí? El bebé va a requerir más oxígeno, por lo tanto, la mamá también, ¿sí? Va a necesitar mayor oferta, ¿sí? Pero fíjense en qué pasa, que el feto solamente requiere un 20% más de oxígeno, pero digamos, como aumenta el volumen minuto respiratorio, o sea, la cantidad de aire que entra y que sale, la oferta es mayor que ese requerimiento, ¿sí? La oferta es de un 65%. Esto hace que la mujer sienta que como que le falta el aire, ¿sí? Lo que se llama una pseudodisnea. También lo que va a pasar acá, importante, es el aumento en la ventilación alveolar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay un aumento en el intercambio gaseoso, ¿sí? A nivel de los alveolos. Ahora vamos a pasar a lo que es a las modificaciones a nivel del aparato urinario, ¿sí? Que vamos a ver que aumenta tanto el volumen sanguíneo como el volumen plasmático a nivel renal, por lo tanto también aumenta la velocidad de filtración, ¿sí? Pero luego esto va a disminuir, ¿sí? Después, a medida que aumenta que progresa el embarazo, va a disminuir el flujo sanguíneo, el flujo plasmático, la velocidad de filtración. ¿Por qué? Porque se va a producir una compresión del árbol urinario, ¿sí? Y de la vena cava inferior, dado por el útero que está aumentando de tamaño, de la cabeza fetal, del hígado, ¿sí? Que está rotado, ¿sí? Entonces ejerce compresión, por lo tanto también hace que disminuya, ¿sí? Este flujo sanguíneo renal. Y también esto tiene que ver con la posición de la embarazada, ¿sí? En decúbito lateral, o sea, cuando está acostada de costado, ¿sí? Digamos, eso va a descomprimir un poco las presiones en el árbol urinario y por lo tanto va a tener un aumento ahí del flujo sanguíneo, ¿sí? Y de la filtración. Pero cuando está acostada de cúbito dorsal, o sea, de espalda, arriba, y cuando está parada, esta presión, esta compresión sobre el árbol urinario va a aumentar, ¿sí? Entonces en este caso sí va a disminuir ¿cómo se flujo sanguíneo renal y la filtración. Lo que sí va a aumentar es la reabsorción de sodio, de agua y de glucosa, ¿sí? Eso es una de las cosas que vamos a ver. Después, a nivel de los uréteres, ¿sí? Va a haber también dilatación, desplazamiento, compresión,
bilateral, pero sobre todo del derecho. Por último, a nivel de la vejiga, vamos a ver también compresión. Acuérdense que nosotros tenemos a la vejiga, ¿sí?, y al útero que está apoyado generalmente sobre la vejiga. Imagínense que cuando va aumentando de tamaño, ¿sí?, y ya también, sobre todo cuando el bebé ya está de cabecita, va a ejercer cada vez más presión sobre esa vejiga. Por lo tanto, la mujer es cuando empieza a ir a cada ratito a hacer pis y que hace encima poquito, ¿sí?, porque disminuye la cantidad de orina. Sí aumenta la frecuencia, que se llama poliuria, pero las cantidades son menores. También va a disminuir el peristaltismo de los uréteres, por lo tanto esto va a facilitar el ascenso de gérmenes a la vejiga, ¿sí? Es muy frecuente que hagan infecciones urinarias, a veces son sintomáticas y a veces no, y se llaman bacteriurias asintomáticas, que en la embarazada hay que medicar, ¿sí?, siempre hay que medicar. Y se va a producir también nicturia. ¿Qué es la nicturia? Es el aumento de la cantidad de orina a la noche, ¿sí? O sea, que va a orinar más de noche que de día. ¿Esto qué tiene? ¿Por qué? Por la posición, ¿sí? Porque al estar acostada hay menos presión y eso facilita que se pueda orinar, y también porque al estar acostada se produce una reabsorción de los edemas, ¿sí? Bien, a nivel del aparato digestivo, vamos a ver otros cambios, como ser que tienen las encías más inflamadas, hiperémicas, ¿sí?, más congestionadas, digamos. También es más frecuente que las embarazadas desarrollen caries, porque disminuye la cantidad de calcio, porque se da al bebé, y es más frecuente las odontales. También va a sentir pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón a nivel de la boca del estómago, como también es frecuente que tenga reflujo gastroesofágico. Esto tiene que ver con que hay una atonía, ¿sí?, una disminución de la presión a nivel de los esfínteres que están en el esófago, y del píloro y del cardias. También es muy frecuente que tenga náuseas y vómitos, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo, y son característicamente matutinos, ¿sí?, a la mañana. Esto lo va a aliviar la ingesta de poca cantidad de alimentos, y que sea cada 2 horas, que es una de las recomendaciones que damos. Y esto tiene también un gran componente neurológico, ¿no?, la producción de las náuseas. También es frecuente que tenga cialorrea, que es el aumento de salivación. Otros cambios que vamos a ver es un desplazamiento del estómago, de los intestinos y del hígado, más bien para arriba y para la izquierda, ¿sí? ¿Qué más? Después vamos a ver que tienen constipación, es algo muy frecuente que le pasa a la embarazada. Esto se debe por una disminución del peristaltismo en los intestinos, y por una paresia, ¿sí?, a nivel también intestinal. Bueno, vamos a ver también, que ya lo habíamos visto, en el páncreas, que hay una ligera hipersecreción de insulina, ¿sí? Acuérdense que la insulina está aumentada entre 2 a 3 veces más en respuesta a la sobrecarga de glucosa. A nivel del sistema nervioso y de los sentidos, vamos a ver que es muy frecuente que tenga náuseas, dolores de cabeza, insomnio, ¿sí?, o aumento del sueño, ¿sí?, por el contrario. Las neuralgias también son frecuentes, y que todo esto tiene un gran componente neurológico. También vamos a ver que a nivel del sistema neurovegetativo hay una inestabilidad. Esto se hace notable cuando se les baja la presión o se les sube,
cuando sienten taquicardia, con los vómitos, pueden también tener arritmias, ¿sí? En otro orden de cosas, es muy frecuente los cambios en el humor, que estén más sensibles, más irritables. También puede haber una disminución de la agudeza auditiva. Y también a nivel del gusto y de los olores se produce de pronto un rechazo a determinados olores o determinados alimentos que antes le gustaban, ¿sí? Esto es bien característico de la embarazada. A nivel endocrino, no me voy a detener porque esto lo vimos en FSH1, ¿sí? En el núcleo de placenta. Bueno, vamos a tener una gran producción de estas hormonas que vienen de la placenta, ¿sí? De estrógenos, progesterona, la hormona gonadotropina corriente humana, lactógeno placentario, TSH, corticotropina, prolactina, relactina y prostaglandinas que van a tener un importante papel en el embarazo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las modificaciones a nivel local, ¿sí? Vamos a ver que se producen modificaciones tanto anatómicas como funcionales, ¿sí? Como adaptación al embarazo a nivel del aparato genital femenino, en las mamas, en el pared abdominal, en los ovarios, en las trompas, en los ligamentos, en la vagina, en la vulva del periné y con mayor importancia a nivel del útero, ¿sí? Que es el órgano que más cambios va a tener. En todos estos sitios, lo que va a predominar, o sea, se va a dar en todos, ¿sí? Es la hipertrofia, la hiperplasia, la congestión y el edema. Entonces, vamos a empezar de a poquito. Vamos a ver que va a haber cambios tanto en la pared abdominal, ¿sí? Que vamos a ver que aumenta su espesor, ¿sí? Y la superficie. O sea, hay un mayor desarrollo muscular a nivel de los rectos, ¿sí? Sobre todo. También puede pasar que en las mujeres multíparas, ¿sí? Que ya han tenido varios hijos, se dé una flacidez, ¿sí? Que los músculos ya no tengan tanta fuerza. Y también algo que puede pasar, ¿sí? Es que los rectos se distiendan, ¿sí? Esto también tiene que ver con, está asociado a las multíparas, y se pueda producir una hernia. Después, a nivel de las mamas son por ahí las primeras en empezar a producirse estos cambios, y la mujer gestante es lo que primero va a notar, ¿sí? Que tiene las mamas como más turgentes, más sensibles, con mucha sensibilidad a nivel del pezón, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que hay una hipertrofia, ¿sí? E hiperplasia, pero que predomina la hipertrofia sobre la hiperplasia a nivel de las glándulas, ¿sí? También va a haber un aumento del tejido adiposo, va a haber un aumento de la coloración a nivel de la areola y del pezón, y formación de una areola secundaria, donde vamos a ver una red venosa, ¿sí? Sobre la superficie, que es la red venosa de Haller. En la areola primaria vamos a ver unos tubérculos, que son los tubérculos de Morgagni o de Montgomery, ¿sí? Que se creen que son glándulas sudoríparas rudimentarias, ¿sí? Y otra cosa importante es que va a aparecer la secreción temprana, ¿sí? De calostro, que en realidad se puede dar en cualquier momento del embarazo. No es que todas las embarazadas desde el primer mes de embarazo van a tener secreción de calostro, pero sí en algún momento empieza su secreción. Y se va a mantener hasta el cuarto día posparto, ¿sí? Que ahí va a cambiar la composición de la leche y se va a llamar leche madura. El calostro es más bien transparente, ¿sí?
y está compuesto por leucocitos, por células epiteliales y por linfocitos que están llenos de grasa, ¿sí? Es una leche que aporta muchas calorías, ¿sí?, al bebé. Por eso está en los primeros días de posnacimiento, ¿sí? Después vamos a ver a nivel de los ovarios, que también se va a producir edema, hipertrofia, hiperplasia, y que se va a mantener, acuérdense, en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿sí?, del embarazo hasta el cuarto mes, ¿sí? Se va a ver. Después, a nivel de la vagina, hay un aumento de la capacidad, ¿sí?, un aumento del espesor, hay un aumento de la secreción. En general, las embarazadas tienen mayor cantidad de flujo, que es homogéneo, que es blanquecino, que no tiene olor, que no produce ardor, ni picazón, ¿sí?, y que es normal. Si cambia alguna de esas características, bueno, se sospecha alguna infección que hay que evaluarlo, ¿sí? Después, a nivel de la vulva, vamos a ver que hay una hipertrofia de los labios mayores y menores, y también podemos encontrar, aunque no le suceda a todas las embarazadas por suerte, las varices, ¿sí? Después me voy a detener un poco más a nivel del útero, ¿sí?, que es el órgano que dijimos que más cambios y más importante, ¿sí?, que va a presentar en embarazo. Así que vamos a desarrollarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, en primera instancia vamos a dividir al útero en el cuerpo uterino, ¿sí?, que es donde va a estar alojado el bebé, y en el cuello del útero. El cuerpo uterino, tanto el cuerpo uterino como el cuello uterino van a tener cambios a nivel anatómico y a nivel funcional, ¿sí? Entonces, con respecto al cuerpo uterino, los cambios anatómicos que se van a dar es, por ejemplo, a nivel de la forma del útero. Recordemos que antes del embarazo tiene una forma piriforme, que es como una pera al revés, ¿sí?, y que con la implantación del bebé, del feto, va a tener, digamos, una asimetría, porque va a estar, digamos, en el sitio de implantación del embrión, que se llama prominencia de Pisca-Seq, ¿sí?, y que esto se va a mantener así, esta simetría, hasta las 16 semanas de embarazo, que va a tomar una forma ovoide, ¿sí?, de huevo. Después, en cuanto a la consistencia, va a estar reblandecido, ¿sí? Después, por efecto de la hipertrofia y de la hiperplasia, va a aumentar su volumen hasta 24 veces, ¿sí?, hasta 24 meses, y también su capacidad, que va a ser 500 veces mayor, lo que equivale a 4 o 5 litros, ¿sí?, para que se den una idea. Y también va a aumentar su peso, ¿sí?, va a aumentar hasta 1 kilo de peso. También va a haber modificaciones a nivel del perimetrio y también del miometrio, que va a sufrir hipertrofia e hiperplasia, tanto de las fibras musculares como de las fibras elásticas y del tejido conectivo. Y también va a haber cambios a nivel del endometrio, ¿sí?, que esto ya lo habíamos visto en FSH1, que todo lo que es a nivel del cuerpo uterino, no ya del cuello, sino solamente del cuerpo uterino, todo el endometrio va a sufrir lo que se llama la reacción decidual, ¿sí?, que es un endometrio que va a estar más vascularizado, con mayor desarrollo glandular, ¿sí? Después quería hablar en cuanto a los cambios funcionales del cuerpo uterino, que va a presentar este órgano unas determinadas características, ¿sí?, que son propias del útero. Una de ellas es la propiedad de distensibilidad, ¿sí? ¿Qué es eso? Como aumenta tanto su elasticidad, ¿sí?, hace que se produce que sea distensible, por lo tanto puede aumentar su capacidad sin romperse, ¿sí? Después, otra característica es la irritabilidad,
¿sí? Que es la respuesta ante un estímulo externo, que puede ser un golpe, o puede ser cuando se tocan la panza, o cuando le hacen un tacto del cuello uterino, ¿sí? Hace que se transmita, digamos, al útero y se produzca una contracción, ¿sí? Eso es la irritabilidad. Después la contractibilidad es la respuesta a eso, es la respuesta a la irritabilidad, es la contracción. Y por último, otra característica es la retractibilidad, ¿sí? Que se denomina al estado de contracción permanente que se produce luego de la salida del bebé, ¿sí? Para colaborar, digamos, con la hemostasia, ¿sí? Para que la mujer, digamos, no se desangre. Y después, obviamente, también tiene la propiedad de involucionar, de volver a su estado natural de antes del embarazo, ¿sí? Que es todo este cambio, digamos, sucede en el puerperio tardío. Después, otra cosa importante que vamos a hablar muy brevemente, porque esto lo van a ver más adelante, es que se va a formar el segmento inferior. ¿Sí? ¿Qué es el segmento inferior? Bueno, es una zona muy importante quirúrgicamente porque es el lugar donde se va a producir la cesárea. Es una zona intermedia entre el cuerpo y el cuello uterino. ¿Y por qué es la zona elegida para hacer la cesárea? Porque acá la capa muscular está más adelgazada, digamos, que en el resto del cuerpo uterino, porque, digamos, desaparece la capa media muscular espiralada, ¿sí? Este segmento inferior se va a formar a partir de las 14 a 16 semanas, ¿sí? Y por último, ¿sí? En el cuello uterino también se van a producir cambios parecidos, ¿sí? Va a tener un aspecto rosado o azulado, cianótico, ¿sí? a la inspección. Después, la consistencia también va a estar reblandecida, que al tacto se va a parecer a la nariz, ¿sí? Al lóbulo de la nariz, nos tocamos, bueno, es esa consistencia, ¿sí? Muy parecida. También va a cambiar la posición, ¿sí? Fuera del embarazo tiene una localización posterior, con el transcurso del embarazo se va a hacer más bien central, ¿sí? Para constituir todo lo que es el canal de parto. Y otra cosa importante que se produce es que en su trayecto se va a formar lo que se llama el tapón mucoso, ¿sí? Que justamente es moco, que es producido por las células del endometrio y por las células caliciformes de la vagina, ¿sí? Para proteger al bebé, digamos, de posibles infecciones que pueden ascender a través de la vagina, ¿sí? hasta el útero. Y que después este tapón mucoso se va a eliminar, a veces se elimina en el parto, ¿sí? En el momento del parto, y a veces días antes, ¿sí? Por eso nosotros le explicamos a la embarazada que si elimina el tapón mucoso no necesariamente implica que ya van a hacer el bebé, ¿sí? A veces pasan varios días. Y a veces se elimina con algunas estrías de sangre que es normal, ¿sí? Hilitos de sangre. Y también el cuello uterino tiene la propiedad de, al igual que el útero, de irritabilidad, ¿sí? Cuando lo palpamos, lo tocamos al tacto, ¿sí? Y le transmite esta sensibilidad, esta irritabilidad al útero y se produce una contracción. Y también la retractibilidad, ¿sí? Después, digamos, vuelve a su posición, a su consistencia normal. Y durante el trabajo de parto, que lo van a ver esto en el núcleo que sigue, ¿sí? También tiene como propiedad, ¿sí? Muy importante, que se va a afinar, ¿sí? Va a ser bien finito, finito, se va a borrar, ¿sí? Y se va a dilatar hasta 10 centímetros para que pueda pasar la presentación, ¿sí? Bueno, muy bien, ahora vamos a una pausa, ¿sí? Y luego vamos a seguir con la segunda parte del seminario.